Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer acá es avanzar, no profundizar tanto, pero sí tener el conocimiento previo de lo que es este impuesto, cómo se calcula y cuándo o quiénes tienen que llegar a pagarlo. Como les decía, no todas las empresas tienen vehículos, pero puede llegar a haber alguna ocasión en la que la empresa tiene que tener su vehículo, tiene que pagar sobre todo su impuesto a la propiedad de bienes o de vehículos automotores. Recuerden que si una empresa no tiene el título, no tiene como tal la propiedad legal del vehículo, no va a pagar el impuesto, pero por ende tampoco puede apropiarse del gasto que el gasto que salga de la depreciación anual de ese vehículo, como tampoco ningún tipo de atribución al gasto como gasolina, gasto por mantenimiento, nada, ¿no? Entonces, necesariamente si tú vas a ver algún tipo de vehículo, algún tipo de bien dentro de la empresa, no el socio, no el dueño, no ninguno de esas personas, sino el ente, la empresa tiene que ser propietario legalmente de ese bien. Capítulo 1 del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Objeto, sujeto pasivo. Artículo 52. Vamos a marcar esta partecita. Recuerden que todo lo que estoy marcando lo voy a convertir en un mapa mental para que lo puedan repasar, ¿bien? Créase un impuesto anual, muy importante también conocer esa parte, las fechas, anual, a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este capítulo. Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas, las empresas, o naturales, y las sucesiones indivisas propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales, obtenidas por los títulos ejecutoriales desde forma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindiviso serán responsables del título por la parte de próstata que les correspondiere. Entonces ya estamos viendo acá, para empezar, que si bien este impuesto se lo tiene que pagar de forma anual, no los recauda de igual manera que el IVA o el IT, no se recauda de esa forma. Recuerden que los impuestos o los tributos como tal se clasifican en cuatro, ¿no? Tasas, impuestos, contribuciones especiales y patentes. Y dentro de los impuestos, no solamente la administración tributaria es el servicio de impuestos nacionales, sino puede ser el servicio de impuestos nacionales, quien es el ente recaudador de tributos a nivel nacional, el servicio departamental, que es el encargado de recaudar los impuestos a nivel departamental, como también en cada municipio se encuentra otra entidad recaudadora de impuestos, que es la alcaldía, ¿no? Los impuestos de los vehículos, ¿a dónde se paga? A la alcaldía. Entonces, por ese punto tenemos que tenerlo en cuenta para este tipo de impuestos. Exenciones nos indica acá. ¿Quiénes están exentos? Están exentos de este impuesto. ¿Quiénes? Los inmuebles de propiedad del gobierno central, las prefecturas departamentales, los gobiernos municipales y las instituciones públicas y las de propiedad del Estado, ¿no? Las tierras de propiedad del Estado. Esta franquicia no alcanza a los inmuebles de las empresas públicas. Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales, propiedad de asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales como las religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, cosa que estaría un poco mal, ¿no? Ya que a muchas de estas entidades, muchas de estas asociaciones o empresas que no lucran, tienen una gran cantidad de vehículos, que sería un gran aporte para acá, para cada municipio, para cada alcaldía. Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que en caso de liquidación su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. También están exentos los inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales o industriales propiedad de comunidades originarias ex haciendas, comunidades nuevas reciente creación, ayllus, capitanías, tentas, pueblos llamados indígenas, grupos étnicos, tribus, selvícolas y otras formas de propiedad colectiva y o proindivisa que forman parte de las comunidades y la pequeña propiedad campesina establecida conforme a la ley de la reforma agraria.
Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración Tributaria, tal como el IUE. En el IUE hay personas que están exentas. Hay algunas actividades que están exentas precisamente porque no lucran o en una gran cantidad de su actividad no es ganar dinero, ¿no? Sino es ayudar. Pero para que estén exentas del IUE, para evitar pagar el impuesto a las utilidades, tienen que solicitar la exención del impuesto ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Al igual que estas actividades nos indica, como condición para el goce de esta exención, tienen que solicitar su reconocimiento. Ahora, esto no indica que te van a aceptar, ¿no? Acá hay algunas estipulaciones. Dice que no tiene que haber un beneficiario externo, ¿no? Que no tenga que haber una persona que se beneficie de una actividad religiosa con fines, con fines privados. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta exención sobre este impuesto. Inciso C. Los inmuebles pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país. Los inmuebles para vivienda de propiedad de los beneméritos de la campaña del Chaco o sus viudas, y que les sirva de vivienda permanente hasta el año de su fallecimiento y hasta el tope del primer tramo contemplado en la escala establecida en el artículo 58. Inciso E. Las personas de 60 o más años propietarias de inmuebles de interés social o de tipo económico que les servirá de vivienda permanente tendrán una rebaja del 20% en el impuesto anual, hasta el límite del primer tramo contemplado en la escala establecida por el artículo 57. Base imponible. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible estará dada por el autoavalúo, que practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo, sentando bases técnicas sobre las que los gobiernos municipales recaudarán este impuesto. Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los gobiernos municipales y el Servicio de Impuestos Nacionales o el organismo que la sustituya en el futuro. El autoavalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para los efectos de expropiación, de ser el caso. A ver, acá nos da una normativa relacionada, Ley 3162, Ley de Promoción de la Actividad Ferial Internacional y de Exportaciones. Los inmuebles destinados exclusivamente a la actividad de ferias de exposición internacional y que formen parte de los activos fijos de estas instituciones, a efectos del pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, serán valuados tomando en cuenta el 50% de la base imponible obtenida de acuerdo a los procedimientos establecidos en el título 4, capítulo 1 de la Ley 843, por el plazo de 10 años a partir de la promulgación de la presente ley conformidad. Obviamente hay algún tipo de situaciones extraordinarias, ¿no? Para algún tipo de propiedades. El impuesto a pagar se determinará aplicando sobre la base imponible las alícuotas previstas en la escala contenida en este artículo. Las alícuotas del impuesto son las que se expresan en la siguiente escala. Monto de evaluación. Desde más de 0 bolivianos hasta 200.000 bolivianos van a pagar el 0.35%, ¿no? Sobre el excedente de 0 bolivianos. Los que tengan propiedades de más de 201.000 bolivianos hasta los 400.000 bolivianos van a pagar 700 bolivianos más el 0.50% sobre el excedente de 200.000 bolivianos. A ver, hagamos el cálculo acá. Suponiendo que nosotros vamos a tener una propiedad de 150.000. Si yo tengo mi propiedad de 150.000, el rango estaría entre 0 a 200.000, donde no pago ningún impuesto, pero sí pago un porcentaje establecido, que es el 0.35%, ¿no? Que sería 0.0035, si no me equivoco. 525 bolivianos, ¿no? Sobre el excedente de 0 bolivianos. Ahora, si nosotros tenemos alguna propiedad por 250.000, vamos a pagar 700 más el excedente de los 200.000. Es decir, sería, ¿no? 400.000 menos 200.000
menos, ahorita estamos hablando, no, perdón, estamos con 250.000. Solo sería 50.000. 50.000 por el 0.50. Sería de esta forma. 250 más 700 bolivianos, 950 bolivianos. Ese sería nuestro cálculo para el pago de este impuesto. La base imponible para la liquidación del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria será la que establezca el propietario de acuerdo al valor que le atribuya a su inmueble. En lo demás, se aplicarán las normas comunes de dicho impuesto. El propietario no podrá modificar el valor declarado después de los 90 días del vencimiento del plazo legalmente establecido con carácter general para la declaración y pago del impuesto. En el caso de la propiedad inmueble agraria, el pago del impuesto se determinará aplicando una alícuota del 0.25% a la base imponible definida en el artículo 4 de la Ley número 1775. De la recaudación efectiva de este impuesto, los municipios beneficiarios destinarán el 75% como mínimo a la inversión de obras de infraestructura rural básica y sanidad agropecuaria. Vigencia. Lo dispuesto en el párrafo precedente tiene vigencia a partir del periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 1997. A ver, acá hay una normativa relacionada. Desafectación de tributos por los inmuebles, construcciones e instalaciones de la concesión. Vamos bajando. A ver, artículo... No, simplemente es eso, la normativa del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. También tiene su reglamento, ¿no? Su decreto supremo reglamentario, que como mencionamos anteriormente, esto lo vamos a ver más adelante, porque son decretos, no son leyes. Ahorita estamos con la ley 843, pero sí tenemos que profundizar acá. Supongo que es eso el título 4, vamos al título 5. A ver, no, acá está el capítulo 2, sobre los vehículos automotores. Vamos a remarcarlo. Objeto, sujeto pasivo. Créase un impuesto anual, nuevamente anual, pero esta ocasión a los vehículos automotores de cualquier clase o categoría, sea automóviles, camionetas, jeeps, furgonetas, motocicletas, etcétera, que se regirá por las disposiciones de este capítulo. Son sujetos pasivos del impuesto, nuevamente las personas jurídicas, las sociedades o las personas naturales también, quienes sean propietarios de cualquier vehículo automotor. Se marcamos. Exenciones. Están exentos de este impuesto los vehículos automotores de propiedad del gobierno central, las prefecturas departamentales, los gobiernos municipales y las instituciones públicas. Esta franquicia no alcanza los vehículos automotores de las empresas públicas. ¿Por qué estarán exentos estos vehículos? Hasta donde yo puedo entenderlo, quizás a mi punto de vista, es porque nosotros pagamos un impuesto o cualquier tipo de tributo para el Estado. Y las instituciones públicas, instituciones del gobierno, utilizan el dinero del Estado, es decir, va a ir en un círculo, ¿no? Van a recaudar el impuesto para utilizarlos ellos mismos. ¿Para qué? Para volver a recaudar el impuesto y volver a utilizarlos ellos mismos. Hasta donde yo puedo entender, es por eso su exención. No sé, también ustedes tal vez tengan un punto de vista diferente, quizás haya una explicación más a profundidad, pero yo a lo que puedo entender es eso, ¿no? Para que no haya un giro, un redondo de ingresos o de tributos que no llevan a ningún lado. Exentos, inciso B. Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y a sus miembros acreditados en el país, con motivo del directo desempeño de su cargo y a condición de reciprocidad. Asimismo, están exentos los vehículos automotores de los funcionarios extranjeros, de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras con motivo del directo desempeño de su cargo. Base imponible, alícuotas. La base imponible estará dada por los valores del vehículo automotor, ex aduana, que para los modelos correspondientes al último año de aplicación del tributo y anteriores establezca anualmente el Poder Ejecutivo. Y hemos visto que en los vehículos, en el cálculo de sus impuestos, influye bastante el modelo, el año en el que ha sido, su año de creación, también implica también cuántas puertas tiene. Todo ese tipo de datos afecta al cálculo final de su tributo a pagar. Claro que muchos de nosotros no vamos a verlo nunca porque en su página de la alcaldía te muestra, simplemente colocas tu placa y te muestra cuánto tienes que pagar en esta ocasión. Claro, si tú quieres verificar, también se puede realizar los cálculos. Sobre los valores que se determinen de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente,
Se admitirá una depreciación del 20% sobre saldos hasta alcanzar el valor residual mínimo del 10.7% del valor de origen, que se mantendrá fijo hasta que el bien sea dado de baja de circulación. El impuesto se determinará aplicando las alícuotas que se indican a continuación sobre los valores determinados de acuerdo con el artículo anterior. Como mencionan, no se va a pagar el impuesto fijo cada año. El primer año sí se va a pagar un buen tanto de impuesto, pero el segundo año ya está un poco más viejo, se va deduciendo el impuesto que se tiene que pagar. A ver, acá está la base. Monto de evaluación de más de 0 bolivianos hasta 24.606. 0 bolivianos más el 1.5% del excedente. A ver. 20.000. Suponiendo que el vehículo vale 20.000. El 0.1.5%, ¿no? 300 pesos. Sería el impuesto que se tiene que pagar. En el caso de transporte público de pasajeros y carga urbana y de larga distancia, siempre que se trate de servicios que cuenten con la correspondiente autorización de autoridad competente, el impuesto se determinará aplicando el 50% de las alícuotas que se indican en este artículo. Capítulo 3. Disposiciones comunes a este título. El impuesto de este título es de dominio exclusivo de los gobiernos municipales. Vamos a marcarlo. El Servicio de Impuestos Nacionales fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del gobierno municipal sin costo para él mismo. A los fines de la aplicación del gravamen, el Poder Ejecutivo actualizará anualmente los montos establecidos en los distintos tramos de las escalas a que se refieren los artículos 57 y 61 de este título. Sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar estadounidense respecto al boliviano, producida entre la fecha de publicación de esta ley de la Gaceta Oficial de Bolivia y 30 días antes de la fecha de vencimiento general que se establezca en cada año. Bueno, aquí tenemos algunos artículos derogados y aquí tenemos su decreto supremo reglamentario del impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Vamos bajando. Vamos bajando. Y ya hemos llegado al título 5. Título 5. Este es un impuesto a la regulación impositiva. Como ya hemos mencionado, los impuestos más importantes están en los primeros títulos, ¿no? Y son los que vamos a profundizar con los decretos reglamentarios y sus normativas correspondientes, si existe alguna RND que los clasifica. Pero estos vamos a ir un poco más rápido, ¿no? Porque si bien son necesarios conocer, nunca sabemos cuándo vamos a toparnos con alguna empresa que tenga la necesidad de tributar alguno de estos impuestos. Es por eso que tenemos que tener un previo conocimiento, aunque sea mínimo. A ver, vamos a ver qué dice el título 5. Impuesto especial a la regulación impositiva. Artículo 71. Créase con carácter de excepción un impuesto especial a la regularización impositiva, pagadero mediante un pago inicial del 30 de junio de 1986 y 6 cuotas mensuales y consecutivas a partir de julio de 1986, sin intereses y con mantenimiento de valor, según lo establezca la reglamentación, que también podrá conceder un descuento por pago al contado. Este impuesto se regirá por las siguientes normas. Para los obligados al pago de este impuesto que cumplan las obligaciones establecidas en este título, se considerarán regularizadas todas las gestiones fiscales no prescritas hasta el 31 de diciembre de 1985, inclusive careciendo el fisco. En lo posterior, de las facultades para fiscalizar determinadas o exigir el cobro de impuestos correspondientes a esas gestiones fiscales. Las notas de cargo actualmente en trámites referidas a los sujetos obligados de pago del gravamen de este título por las gestiones fiscales mencionadas. A ver, ya, hasta donde yo logro entender, ¿no? Saben que anteriormente no se llamaba como tal el Servicio de Impuestos Nacionales, sino se llamaba, o tenía otro nombre específico, no tenía otro nombre específico con el que estaba constituida la administración tributaria a nivel nacional. Entonces, como su nombre indica, bueno, hasta donde yo puedo entender, ¿no? Ustedes también pueden comentar, pueden indicar si es que saben algo acerca al respecto. Es un impuesto especial para la regularización impositiva. En esos años donde no había tanto control, donde ha habido un cambio tributario enorme, donde salió también estas reformas tributarias, estos códigos tributarios, entonces también debe ser para esas personas, ¿no? Que tenían un impuesto
inconcluso, impago, y es una regularización. Bien. A ver, serán sujetos pasivos de este impuesto quienes, aquellos definidos en el artículo 37 del título 3 del impuesto a la renta presunta de las empresas, no como antes, ¿no? Antes el IRPE, antes no se manejaba lo que hoy en día conocemos como IUE, el impuesto a las utilidades sobre las empresas, como decía. Antes se manejaba lo que era el IRPE, es un impuesto a la renta presunta, que se tenía que pagar en un porcentaje sobre el patrimonio, no sobre la utilidad que se genera. Entonces, como habíamos mencionado acá, sí parece ser una regularización a ese tipo de actividades e impuestos que han sido impagos, inconclusos en esa fecha. Aquellos definidos en el artículo 53, 60 y 65 del título 4 del impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes. Obviamente, si vemos acá, posiblemente no vayamos a verlo porque ya está modificado esto a la gestión junio del 2025. Entonces, estos artículos, vamos a revisarlos, a ver, artículo 37 del título 3. Bien, ¿dónde estamos? Estamos en el título 5, por si acaso. Título 5, vamos a marcarlos. Aunque es muy pequeño. No vamos a marcar. 37 título 3. Artículo 37 título 3. Acá. Son sujetos del impuesto todas las empresas, tanto públicas como privadas, ¿no? Como ya no nos habla sobre IRIP, nos habla directamente sobre el IUE. Entonces, algo que quizás nunca vayamos a verlo, a menos que estemos tratando con una empresa antigua. A ver, bajaremos. Es interesante conocer esto, yo no sabía acerca de este impuesto, la verdad, pero interesante cómo funciona, ¿no? Y vámonos al título número 6. Impuesto a las transacciones. Bueno, este es uno ya muy utilizado actualmente. Capítulo 1. Objeto: el ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad, lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado por ¿quién? Por el impuesto a las con el impuesto que crea este título, ¿no? El impuesto a las transacciones, que se denominará impuesto a las transacciones en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. Muy importante recalcar: en el territorio nacional. Comercio, industria, profesión, es decir que el ITE alcanza todo esto, ¿no? A cualquier tipo de actividad. Incluso nos indica acá, sean lucrativas o no sean lucrativas, de cualquier naturaleza. También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. Si bien es una transacción en la que no existe la factura, de igual forma vamos a tener que emitir o pagar el impuesto a las transacciones o el impuesto a las transferencias de bienes inmuebles y demás. A ver, tenemos acá ley 154, disposiciones relacionadas, ley de clasificación y definición de impuestos y regulación para la creación y o modificación del impuesto de dominio de gobiernos autónomos. Artículo 8, impuesto de dominio municipal. Los gobiernos municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores. Inciso C, la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial. Es decir, y esto creo que muchas veces ya se ha llegado a tocar como disputa, ¿no? Porque es como un doble impuesto que las empresas a veces tienen que llegar a pagar. Porque te dice acá, ¿quién maneja el ITE? ¿Quién maneja o quién establece las reglas del impuesto a las transacciones? Ya, sabemos que se divide en impuesto a las transacciones y en impuesto a las transacciones de bienes, ya sean vehículos automotores o bienes inmuebles. Lo maneja el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué? Porque es un impuesto a nivel nacional. Y si es un impuesto a nivel nacional, ¿quién es el encargado o quién es la administración tributaria encargada de regularizar y controlar, recaudar los tributos a nivel nacional? El Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces acá nos habla sobre el Servicio de Impuestos Nacionales que nos cobra el ITE. Y es por eso que cada mes nosotros declaramos el 200 y el 400. ¿En dónde? En la página de CIAT. ¿No? ¿Para quién? Para el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones cuando se trata sobre acá?
una transferencia de un bien, de un bien de dominio, ya sea vehículo o una propiedad, que nos indica, ¿no? El servicio de impuestos es el encargado de recaudar, pero también le dan la facultad. ¿A dónde? Acá, al gobierno autónomo municipal de La Paz, gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, de cualquier departamento, para poder recaudar este impuesto. Y obviamente ellos no es como que se pongan de acuerdo para poder recaudar solamente una tributación. Y entonces ahí entra una disputa que yo he visto bastante en videos de otros docentes también, que indican que está mal establecida esta normativa. ¿Por qué? Porque uno te pide que le pagues a él, el gobierno autónomo municipal de La Paz, para mi caso, nos pide que le paguemos a él, pero impuestos nacionales nos pide también que le paguemos a él. Entonces ahí hay que ver quién tiene la razón. Y ahí también nace, ¿no? La primera transferencia sí sería para impuestos nacionales, pero la segunda, tercera, cuarta, la posterior sí sería para el gobierno autónomo municipal, donde se tiene que pagar igual el impuesto de la transferencia de dominios. A ver, aquí nos indica, ¿no? Transferencia onerosa de muebles, de bienes inmuebles, vehículos automotores, o que no tengan el giro de negocio por esta actividad, ¿no? Que no sea su actividad principal o su actividad comercial. Porque si es actividad comercial o principal, eso sí o sí le corresponde ¿a quién? Al Servicio de Impuestos Nacionales. No se considera comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales de las mismas, igual que lo que hemos visto del IVA. En el IVA igual no se consideraban en esta parte, ¿no? De lo que es como consecuencia de desorganización de empresas o de absorción de empresas, no se consideraba sujetos a este impuesto. Igual nos habla acerca del ITE. La reglamentación definirá que debe entenderse a estos fines por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los sujetos involucrados en la misma. A ver, aquí tenemos una exención, Ley 1813, sobre los seguros de la República en Bolivia. Artículo 54, exención tributaria. Las primas de seguros de vida no constituyen un hecho generador de tributos. Artículo 16. Tributación de la Ley 3785. Las primas por riesgo común y riesgo profesional no constituyen hecho generador de tributos. No hay algunas exenciones ahí. Impuestos para operaciones financieras. Hablan mucho de este Nafibo-SAM. Habría que quizás dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Quizás más adelante, mucho más adelante, una vez que consideremos los aspectos más importantes que siempre vamos a ver, IVA, IT, RCI, IVA, IWE, que eso es lo más importante, ¿no? Otro tipo de aspectos como operaciones bancarias, de seguros, agropecuarias, eso es algo que son ya más especiales, ¿no? Para especializarse, porque no muchos van a tocar ese tema. Sujeto del IT. Son contribuyentes del impuesto a las transacciones, las personas naturales, jurídicas, empresas públicas, privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. ¿Cuál es su base de cálculo? El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios o en especie devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas. ¿No? El 3% ¿sobre qué? Sobre la factura. Siempre y cuando no exista algún tipo de descuento. En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el periodo fiscal. En el caso de transmisiones gratuitas, el reglamento determinará la base imponible. Bien, ¿a qué se refiere con aquellas personas que no están obligados a llevar registros contables o obligados a llevar libros contables? Tenemos acá varios regímenes, ¿no? Y hay uno que es un grupo de actividades que no se encuentra como tal, si bien se encuentra en el régimen general, no se encuentra bajo la misma operación que las empresas comerciales, industriales o agropecuarias mineras, que no son considerados como empresas. ¿Quiénes son? Los que están alcanzados por el RCI, los
profesionales independientes, los consultores en línea, los, los que exentan alquiler, ¿no? Propietarios de alquiler, que no están obligados a llevar registros contables porque no son considerados como empresas legales, no simplemente son personas que efectúan alguna actividad de comercio. Por tanto, nos indica acá que su base imponible será el total de los ingresos percibidos en cada mes, periodo fiscal en cada mes. En el caso de transmisiones gratuitas, el reglamento determinará la base imponible, que hay que aplicar otro tratamiento, nos indica acá. Los exportadores recibirán la devolución del monto del impuesto a las transacciones pagado en adquisición de insumos y bienes incorporados en la mercancía de exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo las condiciones a ser definidas mediante reglamentación expresa. Y acá está la alícuota. Se establece una alícuota general del 3%. Acá igual había un aspecto importante. Creo que era todo esto. Y sobre quienes no tienen la obligación legal de llevar, se va a hacer en periodos fiscales, en función al dinero que perciban en un mes o un periodo. Capítulo 3. Exenciones. Están exentos del pago de este gravamen, de este impuesto, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable. Es por eso que, si se han podido dar cuenta, cuando hacemos el RC-IVA, ¿no? ¿Qué es el RC-IVA? Es un régimen complementario al IVA. No es nada más que una aclaración. Estamos subsanando, estamos cubriendo huecos que no alcanzaba en su totalidad el impuesto al valor agregado. Por eso es régimen complementario al impuesto al valor agregado. Es un complemento. Y el RC-IVA alcanza a personas que están en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que son trabajadores dependientes de una empresa, de un propietario. Y ellos saben bien que si les alcanza la normativa, si ganan más de 3 salarios mínimos nacionales actualmente, que es 8.250 bolivianos, si ganan más de eso líquido, pues están alcanzados por el RC-IVA. Pero nunca se les descuenta el impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque acá ya nos indica que está exento. ¿Quiénes están exentos? Los que reciben algún tipo de retribución por en relación de dependencia, remuneración fija o variable. El desempeño de cargos públicos, las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración de Aduanas. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra similar de naturaleza. Bien, han debido ver que las exportaciones tienen algunos beneficios, ¿no? Y es porque el gobierno obviamente quiere incentivar a que lo que se produzca acá se mande afuera. ¿Para qué? Para tener más divisas y poder fortalecer el Producto Interno Bruto del país, ¿no? El PIB del país. Entonces, tiene algunos beneficios, incluso el IVA no se declara en el formulario 200, se declara en el formulario 210. Tiene algunas características este tema de las exportaciones. Inciso de ¿qué más está exento? Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y las municipalidades, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con excepción de las empresas públicas. Los intereses de depósito de caja de ahorro, cuentas corrientes, a plazo fijo, así como todo ingreso proveniente de las inversiones en valores. Yo creo que todos acá tenemos algún tipo de cuenta bancaria, ya sea en el Banco Visa, Banco Unión, el BCP, Mercantil, Banco Nacional, cualquier tipo de banco. Mínimamente tenemos ahí un montito adicionado, acumulado para poder disponer en cualquier momento. Como cuenta personal, de todito se nos abre como caja de ahorro, ¿no? Ya cuentas corrientes usualmente se lo denomina a las que son de entidades públicas, bueno, de entidades de empresas prácticamente, ¿no? Empresas, sociedades o empresas unipersonales. Pero si ustedes van a ver su cuenta, al menos yo lo veo de mí, es caja de ahorro. Y cada mes nos pagan un interés, nos pagan este interés. ¿Por qué nos pagan el interés? Por tener nuestro dinero en nuestra caja de ahorro, en nuestra cuenta bancaria, en cuentas corrientes y a plazo fijo también. Esos intereses que nos llegan a pagar
no están sujetos o están exentos del IT. Y es por eso que ustedes, si van a ver un extracto bancario, al menos en el Visa, a mí me llega cada mes mi extracto bancario del Visa, siempre por el interés, digamos unos 15 pesitos. Ese es mi interés acumulado, que me pagan, me lo depositan. De ese interés, a mí me descuentan 2 pesos, 1 peso, unos 50 de impuestos. ¿Pero de qué impuesto? Del RCIVA. Ahí lo van a ver, ahí desaparece RCIVA, descuento RCIVA a mí me aparece. Ese unos 50 bolivianos corresponde al interés que te están pagando. ¿Por qué? Porque el interés sí está sujeto al IVA, al RCIVA, pero no está sujeto al IT. Entonces hay que también tener esa consideración ahí. Inciso F. ¿Qué más está exento? Dice acá, los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Esto es muy importante cuando hagamos ya la observación del IVA y del IT, porque vamos a tocarlo con su decreto supremo reglamentario y vamos a elaborar el cuadro que está pendiente, el mapa mental, que voy a ir elaborando ya, pero cuando yo tenga un poco más de tiempo, para poder guiarnos un poco. Cuando tenemos algún tipo de actividad, algún tipo de universidad, escuela privada, establecimiento educacional privado, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el IT, pero si incorpora dentro de su enseñanza oficial, un plan oficial de enseñanza, perdón, ya no va a estar alcanzado por el IT. Pero si dispone su propio pensum, digamos, su propio pensum, enseñando lo que él quiere, lo que el establecimiento quiera, pues va a tener que pagar el IVA y va a tener que pagar el IT. Pero si sigue el plan que le establezca el gobierno, pues estaría exento de este impuesto a las transacciones. Cosa que es perjudicial, ¿no? Porque su plan de enseñanza del gobierno actual, no sé bajo cuál están, tiene un plan de enseñanza muy antiguo, no sé si ustedes me ayudan con ese nombre, se me fue, que quieren abrogarlo, ¿no? Hay unas propuestas que quieren abrogar ese plan y incentivar a meter otros tipos de educación. Ya no meter la materia de Aymara, ya no meter la materia de técnica vocacional, meter sino temas de computación o otras materias, ¿no? Entonces, a ese aspecto nos referimos con el inciso F. Inciso G, ¿qué más está exento? Los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países extranjeros y los organismos internacionales acreditados ante el gobierno de la República. Hay muchas exenciones, hay muchos beneficios que tienen las representaciones diplomáticas. Supongo que son por los acuerdos internacionales que se tienen tanto con Bolivia, con otros países, ¿no? Que deben tener algunos acuerdos internacionales, tratados internacionales, que si vamos a ver, vamos a ver acá, la ley 2492. Bueno, vamos a ver acá el resumen, bien, para no estar viendo la ley 2492. Tenemos una jerarquía de normas en el título 1. Algo así voy a crear lo que es la ley 843 para que podamos ver el resumen. En su título 1 dice, ¿no?, normas sustantivas y materiales, en el cual nos muestra la prelación normativa. ¿Cuál es la prelación normativa? Es decir, que por encima de cualquier otra norma se encuentra la Constitución Política del Estado. Luego, ¿qué viene? Los convenios y tratados internacionales. Entonces acá debe haber un convenio, un tratado con otros países en los cuales se establezcan algún tipo de beneficio mutuo, por los cuales tampoco se puede cobrar el IVA y el IT, siempre y cuando estén dentro de su convenio, ¿no? Que habría que leerlo, pero tampoco vamos a leer todo para entenderlo. Luego recién está el presente Código Tributario, que es la 2492, y luego vienen las leyes, ¿no? La que estamos ahorita, la 843. Y más abajo tenemos el decreto supremo que reglamenta los impuestos establecidos en la ley 843. Bien, entonces tal vez por eso, ¿no? Tal vez por eso tenga muchos beneficios las representaciones diplomáticas de otros países, siempre que cumplan acuerdos internacionales. Inciso H, ¿qué más está exento del IT? La venta de libros, la venta de diarios, publicaciones informativas en general, periódicos y revistas en el mercado interno o importados, así como de las publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia en versión impresa. Pero ¿bajo quién? ¿Bajo quién nos establece esta parte? Y esto es importante marcarlo también, porque esto igual en exámenes, en la vida profesional, los clientes, incluso hay clientes que manejan este tipo de
de venta. Importan libros, venden libros en las ferias y demás, y emiten facturas con tasa cero. No pagan IVA y no pagan ITS, porque acá nos indica que está exento. ¿Quiénes están exentos del pago del impuesto a las transacciones? Los que venden libros, diarios, publicaciones, informaciones en general, periódicos y todos los que estén establecidos en esta ley. Ley número 366, Ley del libro y la lectura. Óscar Alfaro, en su disposición adicional única, modificó el inciso presente. Bueno, no sé cuál es su modificación. Creo que tengo acá la normativa, pero nos establece esa ley 366. Creo que es 366. Sí, 366 de Óscar Alfaro para incentivar a la lectura, ¿no? Incentivar a la lectura siempre y cuando las publicaciones, libros sean apropiados y incentiven a la lectura. Otro tipo de revistas, como las revistas que no incentivan a la lectura, no están establecidas ahí. Ya está por acá, las normativas del IVA. Ley 366. Ventas. Acá, venta de... Acá, Ley del libro y la lectura. Óscar Alfaro. No es que todos los libros van a estar exentos. Si tú vendes un tipo de libros que no incentiven a la lectura, esos no van a estar exentos. Y acá mismo te lo indica. Acá te indica igual las exenciones. Todo tiene su tratamiento. Bien, bajamos acá. La compra-venta de valores definidos acá. La compra-venta de valores definidos en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, así como la compra-venta de cuotas de capital en el caso de sociedades de responsabilidad limitada. Aquí tenemos que leer esta parte, ¿no? Ley 2492, que no estoy muy seguro acerca de qué trata. La compra-venta de minerales, metales. Vamos a marcar esto bien. La compra-venta de valores. Hasta acá. Vamos a revisarlo. Una pequeña revisada nada más. La compra-venta de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno, siempre que tenga como destino la exportación de dichos productos. Bien, siempre que tenga como destino la exportación nos indica. No, obviamente para incentivar también otra vez al ingreso de divisas al país. Ley 2493, seguramente acá nos indica tratamiento tributario, la cesión de bienes o activos sujetos a procedimientos de titulación a cargo de sociedades titularizadoras, tanto al inicio como la finalización de procesos se encuentra exenta del IT y del IVA, del pago de las tasas de registro. A ver, ¿de qué está hablando esto? Ya. Ley de desactivación económica. Son incentivos, ¿no?, que pone la administración tributaria para que haya más ventas, las personas o los comerciantes efectúen más ventas legales, no por debajo, no hagan el contrabando, por así decirlo. Capítulo 4, periodo fiscal, liquidación y pago. Marcamos. El impuesto a las transacciones se determinará aplicando la tasa general 3% establecida en el artículo 75 a la base del cálculo determinada por el artículo 74. Bien, la tasa del artículo 75 por el cálculo del artículo 74. Acá. ¿Cuál es la tasa? Artículo 75, 3%. Según el cálculo del artículo 74, acá está la base del cálculo, que se va a determinar sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal, si es que no llevamos libros, sobre el total de ingresos percibidos en el periodo fiscal, o en caso de exportadores, sobre esta definición también. ¿No? Eso nos indica el artículo 77. El impuesto se determinará en base a lo que hemos visto. Y este impuesto, el impuesto resultante, se liquidará y imposará sobre la base de declaración jurada efectuada en el formulario oficial por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. El impuesto bueno, esto ya es un tema sobre el IUE, sobre la compensación, ¿no? Sabemos que cuando pagamos el IUE de una gestión pasada, en el debido tiempo actualmente, hasta la fecha de vencimiento del IUE, se puede utilizar ese IUE efectivamente liquidado y pagado para poder compensar el IT. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, liquidado y pagado por periodos anuales, excepto el pago derivado de la aplicación. Bueno, esto es la alícuota adicional para las empresas mineras. Eso es no es algo que tengamos que leerlo ahora para no confundirnos bastante. Bien, el
El IVE pagado, liquidado y pagado por periodos anuales será considerado como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna. Y esto es muy importante, hasta su total agotamiento o hasta una nueva fecha de vencimiento del otro IUE. ¿No? Si quieren saber un poco más acerca de esto, hemos tenido un taller gratuito hace 2 semanas. Y eso está en YouTube. Por eso es que quieren ver cómo es el tratamiento contable del IUE, cuál es su registro contable, cómo se tiene que efectuar el método de la PAC 41 y el método tradicional, el método antiguo, que es registrar un activo pagado por anticipado cuando ni siquiera has pagado el IUE, ¿no? Anticipándote a los hechos que igual hemos visto para poder ver la diferencia. El impuesto anual determinado será deducido como pago a cuenta en cada periodo mensual del impuesto a las transacciones hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto a las transacciones sin deducción alguna, o hasta la fecha de un nuevo vencimiento, lo que ocurra primero, nos indicaba. En el caso que al producirse un nuevo vencimiento, acá está su complementación, en el caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre el IVE, quedase un saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual, el mismo se considerará como saldo a favor del fisco. Es decir, si tú tenías un IUE gestión 2024 por 5.000, lo has pagado en el debido tiempo, perfecto, tienes 5.000 bolivianos para compensar el IT. Y en todo este tiempo, en todo el año, apenas has generado un IT por pagar de 4.000. Perfecto, has compensado, no has pagado nada, pero te queda un saldito de 1.000 pesos. Ahora llega la nueva fecha de vencimiento, que es el 30 de abril para las empresas comerciales, y sigues con esos 1.000 pesos, ya los pierdes. ¿Por qué? Porque ya ha llegado una nueva fecha de vencimiento de la declaración jurada. Por tanto, tenemos dos opciones. ¿Hasta cuándo se puede compensar el IT con el IUE? Hasta su total agotamiento o hasta un nuevo vencimiento del impuesto. Hasta esas dos fechas tenemos. Los saldos del impuesto sobre las utilidades de las empresas que, por cualquier otra causa, no resulten compensados con el IT, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del fisco. Es decir, no has compensado esos 1.000 pesos que te sobraban, ni modo, se pierden. Directamente IUE no compensado contra IUE por compensar. Una pérdida directamente. No es deducible por si acaso. No se puede considerar como deducible. Queda facultado el Poder Ejecutivo para un punto muy importante acá, antes de continuar. El IUE pagado y por compensar no sufre o no se beneficia de un mantenimiento de valor, tal como es el caso del crédito fiscal IVA de periodos anteriores que se tienen acumulados. No se los actualiza. Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, plazos y lugares para la liquidación y pago del impuesto de este título. Por tratarse de un impuesto sobre ingresos brutos del sujeto pasivo y que además recibe como pago a cuenta del IUE, efectuado por el mismo sujeto pasivo, este impuesto no dará lugar a su devolución en favor de los exportadores, excepto para aquellos insumos adquiridos durante la gestión 1995 y hasta el cierre de la primera gestión, a los fines del pago del IUE de acuerdo a las facturas correspondientes al costo de algo que quizás no hay que analizar la profundidad. Vigencia. Las disposiciones de este título se aplicarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación del reglamento de este título en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y tenemos su decreto supremo reglamentario, que es el decreto supremo 21532, reglamento del impuesto a las transacciones, que nos habla acerca de algunos puntos que anteriormente no estaban dentro de la ley 843, ¿no? Para eso nos sirve también los decretos, para complementar algunas normas, complementar algunos puntos que no estaban muy bien abordados, e incluso por algunas actividades nuevas que se han abierto acá en Bolivia, cuyo caso es
uno de de las fintech, ¿no? De las empresas de tecnología financiera, que recuerden que que se tienen que adecuar o constituir o pedir la licencia de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de este año. Iniciar el trámite. ¿Para qué? Para que estén legalmente constituidas por la ASFI y puedan operar, ¿no? Cualquier tipo de negocio, de empresa que maneje activos virtuales, que se beneficie con tecnología blockchain. Entonces, siempre va a haber nuevos negocios y para eso nos sirven los decretos, los reglamentos para subsanar, para llenar esos huecos. Acá está la liquidación y pago, que igual vamos a ver la profundidad de este impuesto, ¿no? IVA, IT, RC, IVA, IUE. Si quieren ver otro impuesto a profundidad, también podemos analizarlo. Pero los más primordiales son los que vamos a ver siempre: IVA, IT, IUE, RC, IVA. Y con eso llegamos al título 7. Ya estamos rápidamente al impuesto al consumo específico, que recientemente también ha cambiado. No como tal la naturaleza, pero sí ha cambiado la forma de presentar ante impuestos nacionales con su apartado, ¿no? En el nuevo CIAT versión 2 ha cambiado la forma de presentación de sus saldos, de su información financiera. Incluso su formulario, que es el 550, 551 y 552 de la presentación del IUE, perdón, del impuesto al consumo específico, el ICE, ha cambiado la forma de presentación. Entonces, los impuestos siempre cambian. Hay que entender su naturaleza, pero para poder entenderlos también, los cambios que hagan posteriormente. Bien, entonces acá nos quedamos. ¿No tiene alguna pregunta, duda?